Franco, Jorge, permítanme que haga un agregado. Como los que no saben, bueno, tuve la posibilidad de estar 5 años allí en Salamanca, en España, 3 de ellos trabajando para el Sistema Nacional de Salud, y es una situación, la española, que sigo muy de cerca, porque además, epidemiológicamente, están ustedes un poco más adelantados que nosotros. Las cifras realmente son brutales. Hoy en España se estima que hay prácticamente 5.000 personas mayores que murieron en residencias. Y hablando, Jorge, lo que vos comentabas, y voy de lo macro a lo micro. De lo macro, España tuvo 2 grandes pactos sociales que sentaron las bases en gran parte de aspectos fundamentales de su sociedad. Uno fue el Pacto de la Moncloa, cuando se inició la etapa democrática, y el otro el Pacto de Toledo para, digamos, darle sustentabilidad a las pensiones. Hoy se está hablando de un nuevo pacto. Esto está hablando de que efectivamente previsiones como la del Fondo Monetario, que hace 24 horas habló de una pérdida del 8% del Producto Bruto Interno para este año 2020, y que recién 50% de eso se va a recuperar el año próximo, en un sistema sanitario que viene con un desfinanciamiento de alguna manera progresivo, nos está hablando, como decía Franco, de un después que hoy es tormentoso, cuanto menos por decirlo en términos políticamente correctos. Me parece más interesante, yendo a lo micro, lo que comentaba Franco en relación al modelo de gestión y de atención de los cuidados de largo término. Yo creo que el gran punto que vino a poner sobre la mesa esta situación del COVID-19 fue la gran falta de control y de acreditación de calidad de centros, que eran privados, de centros públicos y de centros que, como se suele decir ahí, que son financiados en parte por el Estado. Claramente, bueno, y aprovecho a mencionar que en España está circulando una declaración que está siendo empujada por Fundación Pilares, Fundación Matía, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Ya tiene más de 700 registros, firmas que están avalando hacia la necesidad de un cambio en este modelo que mencionaba Franco. Esto es claro, no solo, creo yo, va a cambiar la sociedad, sino la forma en la cual vamos a tener que cuidar a nuestros mayores va a ser fundamentalmente modificada. Sabemos que hay tendencias, sabemos que hay proyecciones, pero creo que todos estamos coincidiendo que de esto se aprende en el día a día. Así es, vienen grandes cambios por delante indiscutiblemente. Bueno, muchísimas gracias por la parte de la sesión de preguntas. Ahorita vamos a continuar con el segundo bloque para ir adelantando. En este segundo bloque toca la primera presentación al doctor Bernardini, que de alguna manera ya empezó a compartir su opinión. Bien. Bueno, ante todo, muchas gracias María, muchas gracias Jorge. Realmente un gusto ser parte de este panel, y mi saludo también a los más de 230 personas que nos están siguiendo por el canal de YouTube, como estaba mirando. Me parece que es importante, tomando algo de lo que dije antes, que esto va tan dinámico que a lo que yo voy a abordar en esta corta presentación tiene que ver con nuestra realidad hoy, 15 de abril del 2020, porque no sabemos qué puede pasar dentro de 3 días, una semana o 3 meses. Y para eso, considerando un poco lo que fue el título que ustedes compartieron, volví un poco hacia atrás en lo que es mi vida pasada de epidemiólogo y de sanitarista, habiendo compartido, digamos, experiencias por distintos lugares. Entonces, me tomé el trabajo de revisar documentos, guías de prácticas que han sido publicadas prácticamente en la última semana. Para que ustedes se den una idea, en los últimos 2 meses se han publicado 300 trabajos científicos, 300 papers vía fast track, con muy poca revisión, y prácticamente todo lo que son los journals internacionales están compartiendo a título completo sus publicaciones. En este momento hay 56 líneas de investigación en relación a lo que pueden ser vacunas, solo 5 de ellas en fase 1, y bueno, esto nos está hablando básicamente de un escenario que es totalmente dinámico y que está cambiando a cada día. Respecto de la situación de los cuidados de las personas mayores
y su abordaje específico en las residencias o en las instituciones de cuidados de larga estancia, a mí me parece que lo primero que tenemos que tener es diferenciar 3 escenarios sociales que me parece diferentes, con un común denominador que es la persona mayor. Por un lado, tenemos que considerar la persona mayor que vive sola. Por otro lado, la persona mayor que vive en un hogar intergeneracional, donde comparte el mismo techo con otras generaciones. Y por otro lado, la situación de la cual venimos hablando, que es la persona que está institucionalizada. Entonces, yo creo que estos son 3 escenarios diferentes, y hoy me parece muy interesante algunos datos que comparte una revisión de la Red Internacional de Política sobre Cuidados de Largo Término, un documento que se publicó el 12 de abril. La principal investigadora está en la Universidad Nacional de Singapur, y que básicamente, cuando hablamos de residencias de personas mayores, que es el punto específico al cual me quiero dirigir, hay solamente 3 estudios epidemiológicos que se hicieron en Estados Unidos que mostraron algunos datos interesantes. El primero es que el 50% de las personas mayores que estaban allí y que eran positivas o que tenían serología positiva frente al test COVID-2 resultaban asintomáticas. Esto claramente va en sintonía con lo que nos dice que a nivel comunitario hasta el 80% de las personas portadoras son asintomáticos. Meto entre paréntesis un dato que me parece importante. La carga viral en el hisopado de las narinas se demostró que es exactamente igual en las personas sintomáticas que las asintomáticas. Así que esto es un punto muy interesante a considerar. Respecto de Europa, que es un escenario muy interesante, y en esto yo creo que radica gran parte de la fortaleza que tienen encuentros como este. Una es esta, el hecho de poder ver un poco las noticias, como se suele decir, con el diario del lunes. O sea, nosotros estamos viendo lo que va a pasar en nuestra región con lo que ya está sucediendo en Europa y ha sucedido en Asia. Hoy en Europa sabemos que los rangos de mortalidad en las residencias van del 42% al 57%. 57% se imaginan que es el valor que hoy tiene España, 42% el valor más bajo lo tiene Bélgica, y en el medio ranquean Italia con el 53%, Francia 44%, Irlanda 54%. Este documento, dentro de lo que tiene que ver con la identificación de factores que contribuyen a la diseminación, y esto a mí me parece muy importante porque la realidad nos está mostrando que una vez que el virus entra a una residencia, hace estragos. Creo que todos coincidimos en esto. Realmente es una población, si ya las personas mayores son vulnerables, creo que la persona institucionalizada lo hace todavía aún mucho más vulnerable. Esta revisión que les comentaba es del 12 de abril, identificó como elementos a considerar para la toma de decisión, primero el staff asintomático, y algo que mencionaba Franco y que también es muy importante, sobre todo en un escenario como América Latina, donde todos somos multitasking, donde todos tenemos muchos trabajos, que es la rotación de ese personal sanitario, cuando sale de un centro y va hacia el otro. Tenemos temas muy interesantes que se han podido ver en esos países, como el hecho de no estar familiarizado con los elementos de protección, desde las mascarillas hasta el PPP, que es el Personal Protection Equipment. Tenemos el tema de las cadenas de abastecimiento, y tenemos algo que es muy interesante, y esto probablemente tenga que ver con lo que mencionaba Pepe Parodi en relación a la capacitación de los cuidadores, que es el retardo en la identificación de la situación de riesgo, en la identificación de los síntomas. Y después hay un tema que es puntual y que América Latina, yo creo que, salvo contadas excepciones como Chile y algún otro país más, estamos todos en la misma situación, que es la falta de la cuantificación de testeos. El testeo a mí me parece que es fundamental porque es el primer paso para poder entender la dinámica a nivel local que está ocurriendo con esta curva de contagio. El testeo tiene que servir no para saber solamente cuántas personas tenemos, positivas o no positivas, sino primero para identificarlas, segundo para establecer un seguimiento, un tracking,
tercero, para poder aislarlas, y cuarto, para brindarles mejor cuidado. A veces la política entiende mal este concepto de testeo y lo entiende como un reclamo, pero tenemos que entender que esto dejó de ser una crisis sanitaria para ser una crisis social. Yo mencionaba hace un lado una de las fortalezas que tenemos en este encuentro de poder ver, junto con Franco y con la información que está circulando, lo que sucede en un escenario epidemiológico previo. Me parece que la otra fortaleza que tenemos y que mencioné previamente es que todos nosotros somos profesionales que venimos con distintos abordajes, con distintos backgrounds, con distintas experiencias y con distintos puntos de análisis. Uno de los errores que a mí me parece que se están cometiendo es que en determinados lugares estamos pecando con la mirada del cíclope y las consecuencias. Esto significa que estamos analizando la situación efectivamente desde un punto de vista netamente sanitario. Y hasta les voy a decir algo, ni siquiera salubrista o epidemiológico, infectológico. Y acá es importante que tiene que haber un abordaje político, tiene que haber un abordaje de ingeniería, de modelos matemáticos, de muchas otras dimensiones que se están dejando de lado. Quisiera seguir adelante con un documento también que me parece muy interesante. Ustedes saben que los médicos solemos tomar decisiones basadas en la evidencia. Y hay un documento muy interesante que se publicó el 14 de abril del Centro de Medicina Basada en la Evidencia, que depende de la Universidad de Oxford, que también identificó cuáles son los elementos que dentro de una residencia podrían hacer que disminuya el riesgo tan severo que estamos viendo. El primero es la higiene de manos. El segundo es la decontaminación ambiental. En este sentido, les comento una práctica bastante interesante que se está haciendo en determinados lugares de Europa, principalmente en los países nórdicos, que tiene que ver con permitirle a las personas mayores acceder a los centros de abastecimiento, a los supermercados, a primera hora de la mañana. De manera tal que esas personas mayores que llegan a los supermercados a buscar alimentos, primero encuentran un entorno que ha sido desinfectado, que ha sido higienizado en la noche. Y segundo, que tienen menos chance de poder entrar en contacto con personas más jóvenes o con otras fuentes probables de contagio. Esto evidentemente también es importante en las residencias, lo hemos visto en España con la unidad médica de emergencias, como ha tenido que de alguna manera tomar control de determinados centros residenciales y de alguna manera mostrar cómo estas medidas tan básicas que tienen que ver con la higiene se convierten en determinantes. El tercer punto de este informe, les comento que estos informes son de acceso público. Yo, si quieren, después se los puedo compartir. Y bueno, como les decía, son muy recientes y de centros de referencia. El tercer punto tiene que ver con la rotación de staff. Hemos visto que en España hubo muy buenos resultados con aquellas residencias donde el personal se aisló, se confinó dentro de la residencia con las personas mayores. Esto exige claramente un sacrificio, pero creo que en esta época todas las personas están dispuestas a hacerla y lo estamos haciendo, y claramente esto está mostrando buenos resultados. Un punto muy interesante en relación al staff, sea de residencia o sea a nivel hospitalario. Hay evidencia que nos está mostrando que no solo en España, sino en Italia, los centros hospitalarios se han convertido en los principales centros de contagio. Esto no solo ha ocurrido a nivel comunitario, sino que los profesionales de la salud lo hemos sufrido en carne propia. En Italia, más de 80 profesionales de la salud fallecidos. Al día de hoy, en España, la cifra es de 27.000 profesionales de la salud, lo que representan al 15% de la fuerza de trabajo, con casi 30 personas fallecidas, siempre hablando de profesionales de la salud. Y esto es un punto muy interesante, sobre todo si hablamos de las residencias. Todos sabemos que un profesional de la salud que resulta positivo requiere confinamiento. Esto significa perder ese recurso de la salud por 2 semanas cuanto mínimo. Cuanto mínimo. Esto, en un momento donde los recursos son escasos, es fundamental. Tenemos que cuidar a quienes cuidan.
El cuarto punto de este informe del Centro de Medicina Basada en la Evidencia tiene que ver con las visitas. Creo que todos coincidimos y una de las primeras pautas que se hacen es cerrar a las visitas externas los centros residenciales. Y esto es muy importante porque en este sentido tenemos que gestionar la angustia, la preocupación y la ansiedad de los familiares. Casualmente hoy a la mañana me hablaba una persona que no veía a su padre desde el 13 de marzo. Entonces, esto es importante porque nos obliga a ser creativos, nos obliga a hacer entender no solo a los familiares, sino a la comunidad, que distancia física no es lo mismo que distancia social, y por supuesto esto claramente no sabemos todavía hasta cuándo se va a extender. Piensen ustedes si hay algún país que limitó el confinamiento a solamente 2 semanas. El último punto, que ya lo mencioné, es el testeo, y para ir terminando, me parece que es muy interesante poder dar transparencia y rendición de cuenta a lo que pasa en nuestros países. En América Latina tenemos una muy mala costumbre que es la de no registrar. Y ustedes saben que lo que no se registra, lo que no se cuenta, no existe. Pero eso no quiere decir que no esté dentro de la comunidad. En Argentina ya hemos tenido 3 episodios de contagios dentro de residencias. El primero fue el 24 de marzo con un fallecido. El 12 de abril, hace apenas unos días, hubo 25 contagios a partir del médico de la residencia en la ciudad de Córdoba. Y el 13 de abril tuvimos otro fallecimiento en el Gran Buenos Aires, donde supuestamente todavía no se sabe la fuente y no se sabe los datos y si fue ese el único fallecido. Entonces, a mí me parece que todo esto claramente tiene que llevar a un replanteo donde haya más transparencia, donde por sobre todas las cosas haya rendición de cuentas y donde sobre todas las cuestiones podamos registrar, porque del registro vamos a ir aprendiendo. Por último, algo que se mencionó. Gran parte de los daños colaterales, por llamar así, que estamos viviendo, pero fundamentalmente que están sufriendo las personas mayores, fue producto de esa cultura de miedo que se construyó a partir de una comunicación irresponsable. Una cultura de miedo que focalizó en las personas mayores con cuestiones tan básicas, groseras y brutales como decir: esto mata a los viejos, esto es un problema de personas mayores. En relación a eso, me gustaría comentarles, invitarlos, que con un grupo de profesionales, acá está Jorge Juri, está Pepe Parodi, está Flora, y hay más de 50 profesionales y referentes de la región, de lo que es América Latina, Portugal y España, donde ya se han subido la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, Fundación Pilares, Fundación Matía, la Red de Universidades Promotoras de Salud. Hemos establecido una iniciativa regional de comunicación responsable. Bajo el auspicio de la Asociación Internacional de Geriatría y Gerontología, estamos compartiendo cápsulas audiovisuales muy breves, de 1 minuto y medio, con información válida, confiable, que no solo ayude a la toma de decisión, sino que lleve tranquilidad a los hogares de las personas mayores. Todos esos videos, hay 15 en este momento en la lista de reproducción, hay otros 15 llegando y esperamos llegar pronto a 50 en total. Los van a encontrar en el canal de YouTube Nueva Longevidad. Si no, nos buscan por las redes sociales de los que estamos aquí y también las van a encontrar. Los invito a sumarse, los invito a ayudarnos a diseminar y los invito también a que nos puedan enviar todas sus contribuciones. Así que con esto termino. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, doctor Bernardini. También quiero